Buenas, ¿cómo están? Lo que vamos a ver ahora es base imponible. La base imponible básicamente es el valor sobre el cual vamos a grabar el impuesto, ¿sí? Va a ser el valor antes de impuesto al cual yo le voy a aplicar una alícuota, que la alícuota es un porcentaje sobre el cual yo le voy a agregar el valor del gravamen, es decir, el valor del impuesto, para tener el valor final, ¿sí? Entonces, ¿qué es la base imponible? Es la base sobre la cual yo voy a calcular el impuesto. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que lo vamos a encontrar en el artículo 10 como artículo duro. ¿Bien? Y el artículo 10 nos va a dar un tratamiento que nos va a retratar mucho al artículo 2, ¿sí? Y al artículo 5. ¿Por qué? Porque para grabar el impuesto vos necesitas el hecho imponible, ¿sí? La base imponible y el sujeto. Entonces, siempre que hablemos del precio, ¿cuándo se pone el precio? Bueno, cuando se reconoce el hecho imponible. Por eso es que nos hace acordar mucho el artículo 5. Bien, pero vamos a salir un poco de eso. Yo quiero traer en cuestión algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como siempre digo, no hay que matarse leyendo la ley, ¿sí? No hay que sufrir leyendo la ley. ¿Por qué? Primero que nada, porque uno tiene que tener frescura, uno tiene que ser profesional. Segundo, porque la ley siempre puede cambiar. Entonces, lo que hay que entender siempre en un principio es por qué hacen esto, por qué se hace, ¿sí? La filosofía de la ley. En este caso no vamos a hablar mucho de crédito fiscal y débito fiscal. Pero yo quiero que noten esta diferencia. Porque una persona por ahí que no trabaja o no trabaja en el sector de facturación, ¿sí? Uno que no está cargando facturas, por ahí no entiende tanto el concepto. Pero si yo voy a Estados Unidos, a mí siempre una persona me va a decir, no te pongas, no te endulces con los valores que vas a ver en la góndola. ¿Por qué? Porque en los valores que yo voy a ver en la góndola le falta agregarle el impuesto, ¿sí? Supongamos, voy a hablar siempre en dólares para que sea más fácil. Supongamos que en Estados Unidos, ¿sí? Yo encuentro una bebida cola a $1, ¿bien? Ahora bien, esa bebida cola está a $1 en la góndola. Cuando yo voy a pagar, voy a ver que esa bebida cola va a estar $1,07. Y yo le voy a decir a la cajera, che, me agregaste el 1,07. ¿Por qué si vale $1? Y la cajera va a decir, no, ese es el valor antes de impuestos. Bien, ¿qué quiere decir? Que entre que yo voy a la góndola y voy a la cajera, yo voy a ver la traslación del impuesto, voy a ver la diferencia. ¿Sí? Voy a ver que hay un 7% de impuestos. Bien, si fuera 70% sería 1,7. Si es el 7%, 1,07. Bien. Ahora bien, supongamos que yo estoy acá en Argentina, y perdón a las personas que son ultranacionalistas, pero voy a hablar en dólares para que sea más simple. Hoy el impuesto es el 21. Entonces, si yo fuese a la góndola, tendría que verlo a 1, y cuando fuese a la caja tendría que verlo a 1,21. Si encuentro, digamos, el mismo recorrido y le cambio el porcentaje de impuesto, ¿no? Iré a la góndola, la vería 1, voy a la cajera y digo, no, che, ¿por qué me decís 1,21? Dice, no, porque tenés el impuesto. Bueno, acá en Argentina no pasa. Acá en Argentina, vos vas a la góndola y la Coca-Cola, bueno, perdón, ya dije la marca, la bebida cola ya tiene el 1,21. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿Esto es importante lo que vamos a ver? ¿Lo que vamos a ver ahora? No. No tiene mucho que ver en verdad. Pero sí tiene que ver para que ustedes entiendan que cuando nosotros compramos acá en Argentina, ya tenemos la base imponible más el impuesto. O sea, tenemos la base imponible por alícuota, que nos va a dar el valor del gravamen, ¿sí? Más el valor del gravamen, que nos va a dar el valor final. ¿Cuál es el valor final? Base imponible más gravamen. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé cuántos de ustedes vieron la factura alguna vez en su vida, ¿sí? Entonces, la factura, cuando uno está en facturación, va a ver que la factura es un poco más el recorrido de Estados Unidos. Digo Estados Unidos, puede ser cualquier país de Europa. Pero va a tener el mismo recorrido. Yo voy a tener un subtotal. A ese subtotal abajo voy a ver que dice IVA o gravamen o el impuesto que sea. Te va a decir el porcentaje y el cálculo del porcentaje. Y abajo te va a decir el valor final, ¿sí? Por ahí van a ver que diga subtotal. Bien. Entonces esa es la lógica, ¿sí? La base imponible va a ser el subtotal. Va a ser el valor antes de impuestos, ¿sí?
Entonces la diferencia entre la base imponible y el valor final va a ser el impuesto, va a ser el gravamen. Bien. Y esto es lo que va a estudiar el artículo 10. ¿Sí? Todo esto que dije es para que ustedes entiendan que es la base imponible. ¿Sí? Ahora bien, es el artículo 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir analizando párrafo por párrafo, porque es lo que vamos a analizar el artículo 10. No va a haber incisos, como vimos en el artículo 5, ¿sí? O como vimos en el artículo 7, sino que vamos a ir viendo los párrafos. Bueno, el primer párrafo, y acá voy leyendo a la par de la hoja, porque no quiero comer tampoco tanto tiempo, porque es una hojita sola. Bien. El primer párrafo dice: nos indica los documentos que reconocen la base imponible y cómo determinar la base con la falta de ellos. Acá hay dos cosas importantes. Este primer párrafo nos va a decir: vos vas a sacar base imponible acorde a lo que dice la factura. ¿Se entiende? Ahora entienden por qué dije factura. La factura nos va a decir cuál es el valor antes de impuesto. ¿Sí? Entonces yo cuando vea la factura tiene el valor antes de impuesto, el gravamen y el valor final. ¿Sí? Bien. Después dice con la falta de ellos. Bueno, acá tengo una cuestión el IVA y tiene que ver con las operaciones marginales, que eso yo lo tengo en la clase grabada. Las operaciones marginales tienen que ver con dos cosas. Primero, que vos no hayas reconocido en tu contabilidad una operación. ¿Sí? Y puede ser que también hayas reconocido la contabilidad, pero esté errónea. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Operación marginal. Yo tengo un almacén, ¿sí? Donde vendo Coca-Colas. Y vendí una Coca-Cola en negro. ¿Sí? O sea, tengo un almacén donde contabilizo todas las Coca-Colas que voy vendiendo. Y una la vendí en negro. Bueno, esa que vendí en negro, yo la tengo que reconocer al valor que la vendí. Eso como primer aspecto. El segundo aspecto es que puede haber ocasiones que yo reconozca una transacción de una Coca-Cola, pero por ahí le hago un valor subvaluado. O un valor erróneo, mejor dicho, porque también hay valores sobrevaluados en la filosofía de operaciones marginales. Pero acá generalmente en Argentina son valores subvaluados. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo en blanco vendo Coca-Colas a 3.000, el 21% de 3.000, yo estoy medio mal con las cuentas, pero creo que sería 630. ¿Sí? Entonces, si mi valor sería 3.000 más 630, sería 3.630. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vendo una Coca-Cola a 100 pesos, el impuesto va a ser 21. ¿Sí? Entonces va a ser 121 el traslado. ¿Qué quiero decir? Esto generalmente ocurre cuando una persona tiene un almacén. Yo digo almacén, puede ser cualquier tipo de negocio, y vende un valor de mercado, un valor normal. Pero se lleva a sí mismo productos a un precio bastante amigable. ¿Sí? ¿Por qué? Para pagar menos impuestos. Y encima, vamos a ser sinceros, si yo mantengo un negocio y me llevo una computadora, si la computadora vale 100.000, yo voy a intentar de que valga menos de 100.000. ¿Para qué? Para terminar saliendo ganando yo. Primero como yo persona, para pagar menos. Y segundo por el negocio, para pagar menos débito fiscal. Entonces, ¿se entiende el aspecto de las operaciones marginales? Primero, vos no contabilizaste. ¿Sí? Vos no reconociste una transacción. Segundo, puede ser que hayas reconocido, pero un valor que no es el del mercado. Bien. Y ahí va a haber una solución, que es ese valor a plaza. Es decir, ese valor al que vos lo hubieses vendido al tercero. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con que haya una cuestión ética, porque vos no puedes vender cosas en negro subvaluadas para tener ventajas. Y segundo, que el fisco no pierda recaudación. Siempre es hacer la ética, que el fisco no pierda la capacidad de recaudación. Bueno, corto con esto, porque ahora vamos a leer el segundo párrafo. El segundo párrafo es una cuestión de leasing, entonces no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el leasing tiene una norma aparte. Bien. Ahora bien, está el tercer párrafo, que el tercer párrafo nos vuelve a llamar a las operaciones marginales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a hablar de operaciones del artículo 2, inciso B. Y si recordamos,
el artículo 2, inciso B, habla de cuando una persona se lleva un bien para sí mismo. Entonces, ¿cómo era? Yo estaba en una casa de tecnología y me llevo una notebook, me llevo un televisor. Bueno, si yo ahora el televisor lo vendo a 100.000 o la notebook la veo a 100.000, yo voy a tratar de llevarme a 20.000, a 10.000. Si puedo, a cero. ¿Bien? Bueno, entonces acá lo mismo. Dice, no. Para. Vos sos dueño del local y te lo llevas para vos. Bueno, llévatelo al valor al cual vos se la habrías vendido a un tercero. Bien. El cuarto párrafo habla de los bienes primarios en operaciones de canje. Esto es mismo tratamiento que hablamos en el artículo 5. Primero hay que, no va a hablar de hecho imponible, pero para que hagamos memoria. El hecho imponible se va a reconocer cuando la persona que entregue el bien de cambio haga la entrega del bien de cambio. Bien, o sea, va a estar el que trabaja la tierra, que la trabaja el marzo, bien, y está el que paga con los frutos de esa tierra, por ejemplo soja, que por ahí la haga ahora en septiembre o en octubre. Bueno, el hecho imponible se va a reconocer en septiembre, no en marzo. Bien, se va a reconocer en septiembre tanto para el vendedor de la tierra como para el que trabajó la tierra. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que la base imponible va a ser el valor de la entrega de ese fruto de la tierra. No hablo fruto de fruta, sino que hablo fruto de lo que generó, de la riqueza que generó. Bueno, entonces, en septiembre se va a reconocer con la entrega de la soja o el trigo, lo que sea. ¿Y a qué valor? Bueno, al valor que esté en el mercado. Uno sabe que en el mercado de la soja o el valor de los cereales son commodities, entonces tienen un valor en el mercado. ¿Sí? Así como ustedes tienen valor, así como hay un valor del dólar, hay valor de la soja y valor de los cereales. Entonces, bueno, va a ser a ese valor también, ¿se entiende? Valor a plaza, es muy importante el tema acá, el valor a plaza, el valor de plaza, el valor del mercado. Bien, si la soja sale a 1.000.000, yo no te la puedo vender a 10, porque hay una lógica, el Estado pierde posible recaudación, potencial recaudación, ¿se entiende? Y también la parte ética, porque seguramente si vos me la vendes a mí a 10, seguramente a la vuelta de la esquina vamos a venderla a un palo 200 el mes que viene y vamos a distribuir la ganancia. ¿Se entiende? Esa es la filosofía, no perder recaudación, potencial recaudación. Bueno, vamos a ver el quinto párrafo. El quinto párrafo nos va a hablar de qué se le agrega a la base imponible. ¿Sí? O sea, vamos a ver que la base imponible es el valor, ¿sí? A modo grosso, eso lo sabemos. Ahora, cuando empezamos a leer el quinto párrafo, dice, mira, esto va a ser la base imponible. Y va a traer 4 incisos. El 3 y el 4 yo no lo explico porque es una salvedad, ¿sí? Son cuestiones de valor agregado, porque se le agregan cosas al bien principal, ¿sí? Para que el artículo 3 habla de, por ejemplo, la parte... Sí, el inciso 3 dice, cuando estemos hablando del servicio del artículo 3, que se le adhieran al producto final. Y bueno, es obvio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es de valor final de un auto? Y bueno, es el auto en sí, la coraza del auto, el armazón, y le ponemos la rueda y el volante. Bueno, todo eso lo da valor agregado. Bueno, esas cosas no las explico porque ya se presumen, ya se entienden, ¿sí? Y es el inciso 3 y 4 que vamos a hacer en el quinto párrafo. Ahora, hay 2 que sí vamos a explicar, que es el primer inciso y el segundo, ¿sí? El primero te va a hablar de lo que es transporte, ¿sí?